Seguimos acá en Ágora y hoy converso con Jorge Villasmil de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas sobre el proceso de independencia en Venezuela. Después que se firma el acta de independencia, Jorge, empieza una contienda militar que, según entiendo, fue excesivamente cruda y cruenta. ¿Por qué? Bueno, fíjate que hay que empezar por explicar que la guerra de independencia fue en buena medida una guerra civil más que una guerra internacional. ¿Por qué? Bueno, porque no es como tradicionalmente nos lo venden. Tradicionalmente nos lo venden que es Venezuela contra España. Y que los que luchaban por quedarse con España eran españoles y que los que luchaban por separarse de España eran venezolanos y punto. Claro, no. Realmente no fue tan sencillo. Y de hecho ya esa es una cosa que había sido demostrada por el gran historiador venezolano Laureano Vallalilla Lanz en textos como El cesarismo democrático, que son de principios del siglo XX y tal. Pero en todo caso, ¿qué es lo que sucede? Bueno, como es natural en todo conflicto, hay un conjunto de personas nacidas en Venezuela, venezolanos, que de alguna manera no se sienten representadas por el proyecto independentista, pues. Y que en todo caso quieren seguir siendo españoles. Claro, pues. Y que en todo caso creen que sus intereses de clase, que sus intereses de grupo, que sus aspiraciones están mejor representadas por un proyecto republicano, que es un proyecto histórico, que es un proyecto desarrollado, ya que ellos entienden a una especie de aventura independentista que ellos piensan que de alguna manera puede terminar como el caso haitiano o como la Revolución Francesa, pues donde los radicales de alguna manera toman el control y comienzan a cometer un conjunto de excesos y de locuras que todos conocemos, pues el caso de los jacobinos y tal. Entonces, bueno, el conflicto en principio es un conflicto entre americanos, entre venezolanos que creen en la independencia y entre venezolanos que no creen en la independencia. En tanto, es una guerra civil. Ahora, estos venezolanos que no creen en la independencia están dispuestos a seguir bajo la monarquía absolutista. Claro. Y de hecho, las autoridades que están en el continente y en Venezuela en particular, en buena medida esas autoridades están ganadas, como es natural, a seguir defendiendo la monarquía, pues, porque es su función, es su razón de ser, pues. La historia que siempre nos han vendido es que los realistas eran los más ricos y los llamados patriotas, que eran los que se querían independizar, eran los más pobres. ¿Es así de nítida la imagen? ¿O eso es también una distorsión? Sí, yo creo que eso es un discurso que no tiene mucho asidero en la realidad histórica. Recuérdate que el proyecto independentista es un proyecto diseñado y defendido por una élite, que es precisamente una élite económica, los grandes mantuanos, los blancos criollos, los que tienen el monopolio o en buena medida tienen en sus manos el negocio del café, del cacao, etcétera, etcétera. Entonces no es una élite que de alguna manera no es una clase humilde, pues es una élite económica como tal. ¿Cómo se van dando entonces las contiendas militares? ¿Y por qué fueron tan cruentas? En un primer momento, como toda guerra, ¿qué es la guerra? Es la negación de un proyecto civilizador, es la barbarie, ¿no? Así lo interpreto yo. En un primer momento, la primera república, entonces, queda en manos de un veterano militar, el general Francisco de Miranda, un general que de hecho había sido exitoso en las contiendas en las que había participado. Recuérdate que la batalla de Valmy, que es una batalla decisiva para el logro de la Revolución Francesa, es una batalla que fue liderada por Miranda, que es general girondino, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el problema que tiene Miranda? Bueno, el problema que tiene Miranda desde mi punto de vista es que él a lo largo de su vida había participado en guerras de ejércitos regulares. Y lo que va a suceder en América y en Venezuela no son guerras de ejércitos regulares, son guerras de montoneras, algo que nosotros definiríamos hoy en día como guerras de guerrillas y cosas así, pues. Entonces, desde el punto poca artillería, pero más bien espionaje, infantería. Y grupos que no tienen formación militar. Que no están bien organizados. Son campesinos. En todo caso, tú sabes que la carne de cañón de la contienda sí va a provenir de los colectivos sociales, de los indios, de los negros, claro. Sí, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la Primera República y el Congreso de 1811 entonces le otorga a Miranda poderes especiales, poderes dictatoriales para que de alguna manera hiciera frente a la monarquía, pues, a los ejércitos de la monarquía. Entonces, bueno, lamentándolo mucho, por esto que te estoy comentando, el general Miranda no estuvo en capacidad para vencer efectivamente a los ejércitos monárquicos. Entonces capitula. O sea, se entrega, pues. Sí, básicamente se rinde, que son las capitulaciones ante Monteverde, ¿no? Claro, el documento de la capitulación
establece que Monteverde se va a comprometer de tratar de forma humanitaria a los vencidos, cosas que no fue así, pues lo que lo terminó fue de masacrar. Entonces, esto genera un profundo descontento en sectores importantes de los independentistas, y es por eso que Francisco de Miranda es entregado por el propio Bolívar y otro grupo de patriotas, ¿no?, a las autoridades monárquicas, ¿no? Ahora, si Miranda se entrega, ¿cómo entonces es que regresa la independencia? Bueno, porque tú sabes que la independencia como proceso histórico no depende de la voluntad de un solo hombre o de un solo general, ¿no? Ya para este momento, estamos hablando del año de 1812, por ejemplo, los blancos criollos, en los que están apoyando el proyecto independentista, entienden que no hay vuelta atrás, que de alguna manera ellos están jugando su riqueza, su prestigio político, y que lo que tienen que hacer es consumar el proyecto independentista o morir en el intento, pues. Así estaban planteadas las cosas. Y claro, de allí el decreto de guerra a muerte y toda esa clase de cosas. Pero claro, lo que digo es, si Miranda entrega el poder, entonces por ese breve periodo de tiempo Venezuela vuelve a formar parte del Imperio Español. Claro, eso sucede. Tú sabes que la independencia, nosotros decimos que la independencia como tal en Venezuela se logra con la batalla de Carabobo en 1821. Y a nivel de América del Sur se logra 1824, si no me equivoco. Tendría que revisar bien la fecha con la batalla de Ayacucho, ¿no? Pero entonces, ¿cómo vuelven? O sea, si Miranda entrega sus fuerzas, me imagino que, y claro, ahora está nuevamente en el poder los españoles, ¿dónde se reorganizan los ejércitos independentistas? Bueno, fíjate que eso es un ir y venir al exilio, ¿no? En un primer momento Bolívar se va a Cartagena, recibe el apoyo, vuelve a venir, en un segundo momento se va a las islas del Caribe, llega a Haití. O sea, básicamente, ¿cuál es la dinámica? Bueno, que los principales líderes de este proceso vienen a Venezuela, combaten, si pierden vuelven al exilio, reorganizan sus fuerzas en el exilio y vuelven a la contienda. Esta es la dinámica, ¿ves? ¿España envió un contingente grande de tropas o más bien la guerra, como tú nos habías dicho, es una guerra civil entre americanos que quieren seguir y americanos que no quieren seguir con España? Sí, claro. O sea, ¿cuáles son las potencias que intervienen en este conflicto? No, España principalmente, ¿no? A favor de la causa de la casa monárquica. De la casa monárquica, evidentemente. El apoyo que esperaron recibir los independentistas de las potencias liberales, es decir, de Inglaterra y de Estados Unidos, no fue tan efectivo como ellos pensaron en un primer momento. O, por ejemplo, como lo esperaba Miranda, ¿no? Fue un apoyo... Pero sí recibieron apoyo. Circunstancial y mínimo. 2 barcos, bueno, pero 20 personas. Pero fíjate tú, Jorge, que aquí hay algo que yo creo que vale la pena resaltar, que es que los independentistas quizás no recibieron tanto apoyo, pero sí recibieron algún apoyo de potencias que competían con España. Lo cual, si el sistema político que estamos construyendo pretende tomar como base el movimiento independentista, que muchas veces el presidente Hugo Chávez se ha planteado así, entonces en ese caso sí sería legítimo que un grupo de rebeldes reciban apoyo internacional de otras potencias. Pero los actores políticos actuales siempre reprochan el hecho de que las grandes potencias financian rebeldes en otros países, como por ejemplo en Libia. Ha quedado a la palestra pública de que en efecto las grandes potencias financiaron los rebeldes libios para derrocar al régimen de Muammar Gaddafi. Pero lo que yo aquí reclamo es que exactamente lo mismo hicieron Estados Unidos y Norteamérica al financiar a los rebeldes venezolanos. Entonces es un poco incongruente reprochar lo que las potencias están haciendo hoy con algunos rebeldes, pero no reprochar lo que otras potencias hicieron hace 200 años con los rebeldes que forjaron nuestra independencia. No sé, no, yo pienso igual, fíjate. Incluso la independencia de lo que hoy son Estados Unidos, de las 13 colonias angloamericanas, en buena medida se logra por el apoyo francés a los revolucionarios norteamericanos, ¿no? Yo lo que creo es que... Claro, es que yo creo que es un poco ilusorio creer que una rebelión pueda sacar un régimen autónomamente con la pura acción de los rebeldes. Es decir, el régimen siempre va a tener la fortaleza. Es decir, a no ser que haya una intervención de una potencia extranjera, muy difícilmente ese régimen va a caer por la presión interna. Ni siquiera Fidel Castro lo pudo hacer con sus rebeldes. O sea, Fidel desde el principio tuvo cierto apoyo soviético para derrocar al gobierno de Batista. Y sospecho que en el caso de la independencia de Venezuela, pues no fue excepción. Sí, lo otro es que los grandes próceres, o los grandes ideólogos de este proceso, habían vivido buena parte de su vida adulta, caso de Miranda, por ejemplo,
entre otros, en Europa, y conocen cómo se maneja la escena internacional y conocen cómo se logran los apoyos políticos. Y lo otro que hay que precisar es que ninguna sociedad está aislada, pues toda sociedad existe en vínculo directo y orgánico con otras sociedades. Hay una escena internacional, o sea, un conflicto, por muy local que sea, de alguna manera va a tener la presión y la participación de otras sociedades vecinas, cercanas o lejanas. Jorge, vamos a ir a escuchar un tema musical. Quisiéramos que al regreso pues me siguieras conversando sobre los acontecimientos que marcaron la guerra de independencia y finalmente la consumación de la independencia de nuestra nación respecto a España. Converso con Jorge Villasmil sobre la independencia en Venezuela. Vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos.